Seguimos con la serie, Así comenzó todo. Y este es el tema número 39 que se llama La violación de Dina. Génesis 34. Génesis 34, versículo 1. ¿Lo tenemos? La violación de Dina. Dice, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos, diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija, y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad, y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo,
y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominación a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Cierra tus ojos, hermano. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por tu palabra. Padre, tu palabra es que produce vida en nosotros, y nosotros sabidos de eso, Dios, y en nuestra disposición y en nuestro libre albedrío, queremos disponer nuestro corazón para que tu palabra haga la función que tú quieres que haga en nosotros, de hacernos una nueva creación para adorarte con nuestro espíritu y con todo el entendimiento, Dios. Padre, en esta mañana abrimos nuestro corazón para que tu palabra, Dios, obre en nuestra vida con toda libertad. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, comienzo con una introducción. En contraste con situaciones en las que ocurre una violación, Siquem amaba a la joven aún después de haber tenido relaciones sexuales con ella. Sin embargo, su amor por ella no cambia lo inmoral de lo que había hecho. ¿Estamos de acuerdo? La moralidad israelita, desde mucho antes de la revelación de la ley en el monte Sinaí, reconocía lo inmoral de tal acto, como también lo reconocían la mayoría de las otras culturas de esta época. Eso es lo que dice 2 Samuel 13:12, no lo busques, te lo leeré más adelante. Aquí Amor pone énfasis en los beneficios que el matrimonio mixto daría a los israelitas. Lo vamos a ver. El peligro que resultaría se identifica en decir que serían un solo pueblo, dice Amor. Mira, hay que juntarnos y vamos a ser un solo pueblo. Pero llevaba un pie adelante, es decir, caminaba con alevosía. Este peligro, mis hermanos, se repite en gran parte de las Escrituras en la prohibición y la razón del matrimonio mixto con los pueblos paganos. Es decir, cuando la Biblia habla de matrimonios mixtos, habla de que tú y yo como hijos de Dios no tengamos que ver nada con el mundo en cuanto a noviazgo y en cuanto a casamiento, pero asimismo también en cuanto a negociaciones con el mundo. No podemos entrar en una sociedad con matrimonios mixtos en cuanto a relaciones de todo tipo. Dice Deuteronomio capítulo 7 versículo 3, dice: y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Dice Éxodo 34, versículo 12 al 16. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Ceder, hermanos, ceder en el matrimonio o negocios mixtos conduce a ceder también en otras áreas, incluyendo los valores religiosos.
La baja condición espiritual de los hijos de Jacob es patente en su uso de este símbolo del pacto de Dios como un pretexto para cometer una gran atrocidad contra los habitantes de Siquem. Siquem estaba dispuesto a cumplir con la demanda irrazonable de la familia de Dina, que era que se circuncidaran, pero todavía tenía que convencer Siquem, Hamor, a sus compatriotas a aceptar que las condiciones exigidas se llevaran a cabo. Siquem entonces persuade al pueblo de que habría suficientes ventajas para justificar la incomodidad temporal de la circuncisión. La circuncisión, hermanos, lleva como consecuencia dolor. Pero es un dolor pasajero de 3, 4, 5 días. Haces tu circuncisión ya estando adulto y le dicen, miren, no importa el dolor que vayan a pasar, vale la pena, circuncídense. Más tarde Jacob culpó a Simeón y a Leví por su brutal y desenfrenada venganza que llevaron a cabo sin ningún proceso legal. Los hijos de Jacob no mostraron hasta este momento remordimiento de ninguna índole. Rechazaron la reprensión de Jacob y se sintieron plenamente justificados por las acciones que tomaron en contra de los que habían violado a su hermana. Una vez, hermanos, que Jacob se asentó en esta tierra, esto se comienza a convertir en un problema para él por la amenaza de los cananeos. Su historia es una, es una bola o es una maraña de cosas buenas y malas exactamente igual que caracterizan a todos los relatos de los patriarcas. Para el pueblo de Israel, esto, hermanos, era ciertamente una advertencia contra los horrendos efectos de relacionarse con los cananeos, aunque fuera para engañarlos. Se suponía que los israelitas no debían casarse con ellos y ni siquiera hacer convenios. Escuchémoslo bien, hermanos. No podemos entrar en una relación de casarnos ni de relación en convenios. Por este pasaje, también advierte contra siquiera visitar a las hijas de la tierra, como lo veremos más adelante. ¿Qué significa esto de que Dina salió a visitar a las hijas de la tierra? Es más, los convenios pactales no debían hacerse basados en pretensiones falsas, como lo vamos a ver, porque el buen nombre de Israel estaba de por medio en esa tierra. Debido a esto, Simeón y Leví fueron desconocidos cuando Jacob dio a sus hijos la bendición final en Génesis 49, versículo del 5 al 7. La estancia de Jacob en Siquem, hermanos, le ocasionaría una nueva fuente de pruebas. Dina, su hija, que debería tener aproximadamente unos 15 años, según creemos, por el lenguaje del texto sagrado que habla, salió a ver a las hijas del país, o como nos cuenta el historiador judío Josefo. ¿Quién es Josefo? Obviamente, ya lo dije, es un historiador judío que se dedicó a estudiar lo más profundo de estos tiempos. Esto, hermanos, significaría que cuando sale Dina a visitar a las hijas de los hombres, ella fue a participar en una fiesta de los siquemitas. Esto destrozó a la misma Dina. ¿Por qué? Porque ella voltea, coquetea con el pecado y dice, me voy a ir a dar una vuelta. Esto fue la entrada para que su vida fuera destruida. Y finalmente indujo a Simeón y a Leví a un vil engaño, con la finalidad, obviamente, de ejecutar una venganza sangrienta, por medio de la cual toda la población masculina de Siquem fue literalmente exterminada. El alma de Jacob reaccionó profundamente
ante esta muestra de crueldad oriental, y ello se manifiesta en el hecho de que incluso en su lecho de muerte, al cabo de muchos años, volvió a referirse a ello con esas palabras. Iniciamos. Jacob, hermanos, aunque fue liberado de dificultades con los extranjeros, se encontró una tragedia doméstica en la caída de su hija Dina. Dice en el versículo 1 que la llegada y la estadía en paz en Siquem llega a su final. Y entonces aparecen nuevos conflictos que ponen en peligro la sobrevivencia de la descendencia de Jacob y su asentamiento en la tierra de Canaán. Recordemos esto. Jacob ya había regresado a Canaán. Jacob debía esperar la promesa. Pero desafortunadamente, a causa de las emociones, el ser humano deja de recibir la promesa. Comienzan las emociones a trabajar y no esperan en Dios. Y como comienzan las emociones a trabajar, se ponen de intermedio, estorban el plan de Dios y, como lo vamos a ver, desafortunadamente a esas emociones, nosotros no permitimos que Dios haga su obra como Él quiere hacerla. El primer conflicto es de carácter moral, es de carácter religioso con Dina, la hija de Jacob. Este conflicto, sin embargo, hermanos, da lugar a otro más grave, que es el de la posibilidad de asimilación con los cananeos del lugar, perdiéndose así la identidad y el propósito patriarcal. Finalmente, surge el peligro de aniquilación o necesidad de un nuevo exilio, es decir, de una nueva salida fuera de Canaán. ¿Para qué? Para poder sobrevivir. Dina es la última hija de Lea. Jacob queda establecido en Siquem por varios años, de tal manera que ahora sus hijos son adultos y su hija ya está en edad matrimonial. Las relaciones con los de Siquem hasta este momento son pacíficas, y con deseos de socializarse con las jóvenes, Dina va a la ciudad de Siquem. Está ahí y Dina dice, bueno, voy a visitar. Allí Siquem, hermanos, el hijo del rey de la ciudad, la toma y la viola. Pero el joven se siente, una vez que la viola, se siente ligado a Dina. Y la pregunta es, ¿por qué no se siente primero ligado a ella y después se casa y después lleva el orden? Primero, él se siente atraído, la viola, y después siente que hay una emoción hacia ella. Se enamora de ella y entonces va con el padre y le dice que la procure como esposa. Le dice, papá, mira, pues ya la violé, pero la verdad estoy enamorado de ella y te pido que por favor vayas y pidas su mano, ¿verdad? Desde un punto de vista social, hermanos, aquí hay un intento de que este hombre, causado una vez más por las emociones más que por hacer lo correcto, quiere enmendar el error que ya cometió. Y no es en el sentido de una culpa moral o de una culpa religiosa, sino en el enamoramiento que lo motiva a buscar a él matrimonio con Dina. Es interesante notar, hermanos, que en otro incidente similar, en vez de amor, surge odio hacia la violada. Porque dice 2 Samuel 13:12, esta fue la misma situación que pasó Amón con su hermana Tamar. La viola y después le dice, vete, salte de aquí. ¿Sí o no? Los de Siquem, hermanos, se proponen emparentar con Jacob, pero el deseo de Siquem tiene obstáculos. Jacob comparte las malas noticias con sus hijos, quienes consideran el acto de violación una afrenta familiar y reaccionan con una indignación y con muchísimo coraje. La violación, lejos de ser un simple desliz moral o social, es evaluada por los hijos de Israel con fuertes términos de corrupción moral y de corrupción religiosa, porque ellos dicen, amancilló a mi hermana. Y esto habla de impureza ritual. Vileza o violación, hermanos, es algo no permitido entre los
hijos de Israel. Ahora sí, vayan conmigo a Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22. ¿Lo tenemos? Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Segunda de Samuel 13, versículo 12. Segunda de Samuel, capítulo 13, versículo 12. Dice, ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. Y después en Génesis 34, 31, que es el que estamos viendo, hermanos, aquí habla de prostitución o perversión sexual. Dice, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? ¿Lo tiene? Hermanos, a propuesta de Siquem, Hamor es el padre de Siquem, propone formalmente a Jacob una integración étnica y política. ¿A través de qué? De matrimonios mixtos. Dice, pues vamos a relacionarnos y tengamos una convivencia pacífica y una transacción comercial. Siquem mismo, el violador, llamémosle así, ofrece una dote matrimonial para que fuera atractiva como plan de una persuasión, es decir, de convencer. Y esto pasa en los matrimonios. Muchas veces tú no haces lo correcto y tratas de comprar lo que hiciste incorrecto. Lejos de hablar y pedir perdón, te sujetas solamente a hacer. Y tu actitud no es la correcta. Nuevamente, hermanos, surge el peligro de asimilación y pérdida de identidad étnica y religiosa en la descendencia patriarcal. Pero en esta situación, Jacob permanece pasivo, Jacob se queda quieto. Él escucha que Dina, su hija, es violada, la única hija de Jacob, y él permanece pasivo. Son sus hijos, hermanos, quienes actúan con una intención bien determinada. Ahora, la pregunta es, ¿una intención bien determinada es lo correcto o es lo incorrecto? Una intención bien determinada puede ser correcta, pero también puede ser incorrecta. ¿Me explico? Simple y sencillamente tomaste la decisión de hacerlo, pero esto no indica que fue lo correcto. La condición que ponen los hijos de Jacob son que hagan la circuncisión a todos los hombres de Siquem. Esta condición, hermanos, según explican ellos, porque tienen su explicación, está basada en una profunda convicción religiosa. Para los israelitas, aún las relaciones de más intimidad, hermanos, entre los seres humanos, están siempre bajo el control de Dios y deben realizarse en las condiciones impuestas por el mismísimo Dios. La violación de estas normas es una ofensa contra Dios. Hamor y Siquem, el papá y el hijo violador, aceptan esta condición sin sospechar que simplemente era un engaño. ¿Para qué? Para convencer a los hombres de su ciudad de la circuncisión. Hamor y Siquem entonces usan toda su influencia y todos los argumentos que evidencian, número 1, ventajas políticas, número 2, ventajas sociales, y número 3, como va como en un paso adelante, ventajas económicas para esta alianza. Entonces van y maquinan, crean un plan y manipulan al pueblo. Y le dicen, mira, te conviene por esto, aparte nos van a dar esto, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto. En ningún momento, hermanos, se encuentra el arrepentimiento moral, ni la corrección, ni la incorrección de lo que el hijo
hace y ni siquiera pasan por el filtro del papá una condición así. Él lo que estaba buscando era sacar ventaja de lo que se le ponía enfrente. Dice, bueno, ya la violamos, ahora saquemos ventaja. Además, hermanos, una opción matrimonial amplía, y lo más importante, grandes ventajas económicas, dice. Así, no por convicción religiosa, sino por las ventajas sociales y económicas a ganar, los hombres de Siquem son circuncidados y quedan totalmente vulnerables a cualquier ataque. Simeón y Leví, dos de los hermanos completos de Dina, hermanos del mismo papá y de la misma mamá, junto con sus hombres, en este momento aprovechan la vulnerabilidad de Siquem y atacan matando, destruyendo y aún más allá, confiscando los bienes materiales, pero también, detrás de la venganza, hermanos, nosotros notamos la codicia de obtener un botín de guerra. Yo les animo que mediante la predicación, ustedes junto conmigo, vayamos viendo cómo el pecado no se detiene y sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. No solamente por un lado, sino de la otra parte. Por un lado sacas ventaja de tu condición y por otro lado dices, bueno, en consecuencia que yo voy a defender a mi hermana, bueno, pues me aprovecho y también saco de esto, y también saco de esto, y también saco de esto. Si tú y yo nos percatamos, hermanos, siempre de que hay algo que está ahí, que no está correcto delante de Dios, en ese momento debemos echarlos fuera, porque el pecado nos va a llevar a la muerte. Una acción, hermanos, que en su inicio se podría considerar como un acto de justicia, en el caso de los hijos de Jacob, se convierte en un acto vandálico, en un acto de un vulgar robo. Esta desviación parece ser común en todos los seres humanos, hermanos, en todos los lugares y en todos los tiempos. Siempre tratas de sacar ventaja. Y la pregunta es, ¿estás confiando y estás esperando en la provisión o en la bendición de Dios o en tus argumentos y en tus manipulaciones? ¿Estás tratando de sacar ventaja de la posición en la que te encuentras? Tantos cambios de gobiernos pacíficos y violentos, hermanos, aquí. No volteemos a ver a Jacob, ni volteemos a ver a los siquemitas, aquí, en donde estamos. Se hacen con el propósito de restaurar la justicia y el bienestar de todos. Así actúan los gobiernos, por lo menos en América Latina. Están puestos para ejercer justicia, pero una vez que llegan ahí, sacan ventaja de todo. Terminan despojando al pueblo, despojando al país, y después viven allá en Hawái, acostados en la arena. Que solamente benefician a los que gobiernan. ¿Y al pueblo? ¿En dónde queda el pueblo? El peligro, hermanos, de asimilación desaparece en este momento, en el caso de la vida de los siquemitas y de Jacob. Pero surge otro más grave, el de ser aniquilado por los pobladores locales, quienes se sienten amenazados por Jacob y su familia. Jacob, quien no tiene parte en esta situación, protesta a sus hijos y presenta el nuevo problema surgido. Y la solución a este peligro recae en él, quien con la riqueza de recursos debe enfrentar esta nueva situación en fidelidad al pacto. El pecado, mis hermanos, que no se menciona aquí, hoy en día se escucha con frecuencia, tú debes haberlo escuchado ya, una noticia dramática de alguien que fue violada o violado sexualmente, que acontece en todos los lugares, niñas siendo violadas, en una etapa en la que probablemente pueden gestar hijos, puede haber hijos, pero ¿qué pasa con las niñas que son chiquitas y que son violadas? En este caso, habla de una persona que está en una etapa de adolescencia y en líneas próximas a su juventud. Más personas, hermanos, están anunciando, hoy por hoy, públicamente, malos tratos de familiares y extraños
en los primeros años de la vida. Esto a nosotros nos debiera hacer pensar la gravedad de una violación sexual. Es más común la violación sexual de lo que nosotros escuchamos y de lo que nosotros nos hace saber la radio o la televisión. Niñas, adolescentes y jóvenes, y aún mujeres casadas, son violadas. En este caso, hablamos de una joven que ha sido violada. A nosotros muchos nos informan, mis hermanos, cuando nos tienen confianza de que una mujer ha sido violada, pero la pregunta es, ¿qué pasa con las mujeres que son violadas y que no nos los hacen audible? ¿Por qué? Muchos nos informan o muchos no informan de la violación, en primer lugar, porque no quieren que la noticia se propague. ¿Por qué? Porque perturba a multitud de personas. Abarca a hermanos, si los hermanos violaron a la hermana. Pero ¿qué pasa con los padres que violan a las hijas? Esto, hermanos, acarrea consecuencias graves. Obviamente, esto es un pecado. ¿Estamos de acuerdo? Esto trae consecuencias trágicas. En el caso de los hijos de Jacob, lo que acarrea es una actitud vengativa, una rivalidad perpetua. El dolor, hermanos, que resultó de la violación de Dina, se extendió a todos los familiares y a los ciudadanos del pueblo. Los pecados, hermanos, pueden tener consecuencias muchísimo más graves y extensas de lo que nosotros podemos imaginar. Pero ¿qué pasa si tú te enteras de que una amiga, una vecina, o una prima, o una joven ha sido violada por un hombre? Porque igual puede ser violada una mujer por una mujer, ¿sí o no? Puede ser violado un hombre por un hombre, ¿sí o no? Específicamente en este caso, una mujer ha sido violada por un hombre. ¿Qué pasa si una violación, mis hermanos, trae un embarazo? ¿Qué hacer? Aunque no es fácil, hermanos, el próximo paso a seguir, lo mejor es esperar a que el bebé nazca y darlo en adopción, que caer en una situación exactamente igual como los hijos de Jacob, en un asesinato. ¿Por qué? Porque nosotros nunca podemos saber lo que le espera al bebé. ¿Me estoy explicando? Tal vez el trauma condicionado por una violación a una joven le puede acarrear muchos problemas a la misma joven. Pero es mejor esperar, y aun cuando tú no quieras saber nada del bebé porque ha sido atraído por una condición que es la que tú menos esperas, es esperar el tiempo de gestación y de nacimiento y entregarlo a un lugar de adopción, que tú caminar en una condición de asesinato. ¿Me estoy explicando? Obviamente no es fácil, no va a ser fácil, pero es lo mejor que a entrar en una condición exactamente igual que los hijos de Jacob. Es mejor, hermanos, entregar a este bebé o a esta bebita en adopción que emprender una aborción. Entrar en una actitud de hacer física un aborto. ¿Estamos de acuerdo? No es lo más agradable tener un bebé siendo violado o siendo violada, pero es lo que conviene más delante de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Están de acuerdo? Sí. Grandes hombres, hermanos, en la historia de la humanidad han sido hombres que han nacido de violaciones. Obviamente no es la voluntad de Dios que el hombre y la mujer nazcan así, en un vínculo así o en un pesebre así, porque el pesebre de este bebé debe ser cuidado, con todo amor y en espera de que nazca y de que sea bienvenido. Tal vez en una situación, no va a ser tan fácil si tú te encuentras en una situación así, esperar ese tiempo, pero conviene más. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, hermanos, nosotros vemos dos cosas importantes. Siquem aprendió demasiado tarde
que a pesar de sus buenos deseos de enmendar su falta a la violación que tuvo con Dina por medio del matrimonio, que las relaciones sexuales antes del matrimonio traen consecuencias dolorosas a la familia de ambos. Escúchalo bien, hermano. Siempre que tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, va a acarrear problemas desastrosos para ambas familias. Los hermanos de Dina no buscaron a quién le debía una restitución por el daño, la violación a su hermana, específicamente de Siquem, sino lo que ellos hacen es emprender un asesinato en masa. El resultado fue que tuvieron que abandonar el lugar. Vayan conmigo y vean, hermanos, cómo esto sigue corriendo. Las personas jóvenes, especialmente las mujeres, nunca están a salvo y nunca estarán a salvo y también protegidas como bajo el cuidado de los padres piadosos. Cuando digo de los padres piadosos, hablo de los padres creyentes. Nunca los hijos y las hijas van a estar tan a salvo que bajo el cobijo de los mismos padres. ¿Por qué? Porque su propia ignorancia, hermanos, y los halagos y las artimañas mal intencionadas de la gente que no conoce a Dios, siempre tiene nuevas trampas. Entonces aprender del consejo y del cuidado de los padres. Los padres, hermanos, por experiencia y por el caminar de los años, obvio, por esta misma experiencia, tienen el mejor consejo hacia los hijos. Entonces es importante honrar a nuestros padres y escuchar consejo, porque lo que mejor quieren nuestros padres hacia nosotros como hijos es nuestro bien vivir. ¿Estamos de acuerdo? Las artimañas, hermanos, que el mundo tiene, que no tiene conciencia de Dios y que camina en una actitud así pecaminosa, van a exponer al peligro a estas jóvenes. Ellos, hermanos, son sus propios enemigos. Si uno de nosotros, como joven, desea caminar por las calles, escondiéndonos de los padres, especialmente y yéndonos solos, entre los extraños a la verdadera fe, los padres, hermanos, que no impiden a sus hijos que se expongan innecesariamente al peligro, están muy equivocados. Porque si no pones atención a tus hijos, la pregunta es, ¿en quién vas a poner atención? ¿A quién vas a cuidar? ¿No puedes cuidar a tus hijos? ¿A quién vas a cuidar? ¿Hasta dónde amas a tus hijos? Los niños malcriados, hermanos, como Dina, a menudo se vuelven un dolor y se vuelven una vergüenza para su familia. La disculpa de ella fue que iba a visitar a las hijas de la tierra. Es decir, iba a ver cómo se vestían, cómo danzaban, qué moda era lo que estaba trayendo y quería ser como ellas. Entonces lo que hace es coquetear y voltear a ver. Pero eso no era todo. Fue también a que la vieran. ¿Estamos de acuerdo? No solamente fue a ver ella. Dijo, sirve de que me doy una paseada y también me conocen. Y también me ven. Y fue a hacer amistad con las cananeas y aprender sus costumbres. Nosotros, hermanos, es una enseñanza aprender lo que pasó con el vagar de Diana. Un pecado lleva a otro. Los placeres necios conducen, escúchalo bien, hermano, los placeres necios conducen a la seducción. La seducción produce ira. La ira tiene sed de venganza. La sed de venganza recurre a la traición. Y la traición termina ¿en qué? En asesinatos. ¿Qué es lo que hicieron los hijos? Dijo, circuncídense. Vamos a hacer parentesco. Hubo traición, hubo engaño y después ¿cómo terminan? En asesinatos. Un pecado, hermanos,
lleva siempre a otro. Dios tampoco se agradó de la crueldad que tuvieron Simeón y Leví en contra de los siquemitas. Cuando Jacob, en forma profética, bendijo a sus hijos antes de su muerte, se acordó de los eventos de ese día en Siquem. Génesis 49, versículo 5. Mira lo que pasa con Jacob. Génesis 49, versículos 5 al 7. ¿Lo tienes? Dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron a hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Hermanos, terminamos con lo siguiente. La iglesia, escúchenlo bien, es lo que Dios tiene para restaurar a su pueblo. Al que es su pueblo. La iglesia es lo que Dios tiene para limpiar a su pueblo. Los que son su pueblo. Pero también, hermanos, cada uno de nosotros, a sí mismo, debe limpiarse. Limpiar las manchas morales que cada persona tiene sobre su conciencia. ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Cada uno, hermanos, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa y hacer su parte de estar limpio. Si bien es cierto, la predicación del Evangelio es para que tú seas restaurado, aquí entra también tu vida moral. Tú puedes estar escuchando, pero también puedes no querer ser restaurado. Entra tu vida moral. Es parte de que tú también quieras limpiarte cada día. Cada uno, hermanos, tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa y llevar su parte siempre, en todo momento, para estar limpio. Antes, hermanos, antes de que tú y yo nos acerquemos a Dios, tenemos que entrar en condiciones aceptables. Porque muchas veces tú estás aquí, tú estás sentado, pero con una actitud siendo irreverente delante de Dios. Es decir, tú escuchas palabra de Dios, pero no te sujetas. Y la pregunta es, tú mismo debes de ver la condición de tu corazón si realmente eres pueblo de Dios. Si tú realmente eres hijo de Dios, tu conducta te lo va a delatar. Tu vida lo va a delatar. El corazón, hermanos, antes de que entremos a la presencia de Dios, debe siempre de humillarse. Debe siempre de limpiarse. Y siempre de estar con hambre y sed de Dios para que Dios cumpla con su palabra lo que Dios ha visto en nosotros. Si nosotros no le permitimos a Dios, aunque vivamos dentro de una iglesia, Dios no puede hacer ninguna obra. Forzosamente necesita Dios que tú y yo entremos en una actitud aceptable. ¿Por qué, hermanos? Porque puede haber aquí mismo personas que han tenido que pasar por procesos así. Algunos pudieron haber sido violados. Llámale hombres por hombres o mujeres por mujeres. Hombres con mujeres. Pero cualquiera, hermanos, que sea el caso, nosotros necesitamos ser lavados y vivir como perdonados. ¿Por qué? ¿Qué pasa, hermanos? Si, por ejemplo, tú tuviste una condición así, exactamente igual que Dina, fuiste violado. Vas a caminar toda la vida con esa conducta y cargando esa culpa, pero tienes la siguiente: caminar con una conducta física haciendo exactamente lo mismo. Puedes encontrarte, están
estando violando a otra gente. O lo que es peor, vienes a la iglesia, conoces de Cristo, aceptas a Jesucristo en tu corazón, pero sigues pecando en la misma actividad en que fuiste violado. La pregunta es, ¿eres parte del pueblo de Dios? ¿Sí o no? Dos cosas. Una, te puedes estar justificando en que fuiste violado y por esa causa sigues con tu mismo pecado. Dos, puedes decir que tienes un espíritu de violación y que por esa razón sigues violando a otras personas. Ninguna de las dos delante de Dios, hermanos, es justificable. Porque ni hay demonios, ni es otra cosa más que un vicio y un pecado acarreado por cuestiones necias de no obedecer. Entonces sigues caminando en una actividad, porque fue algo aprendido y es mentira que naciste así. Dios hace hombres y mujeres. Dios no hace nadie a medias tintas. Dios hizo, dice la Biblia, hombres y mujeres. Si después de eso tú quieres seguir caminando en una conducta así, bueno, te vas a enfrentar con Dios. Nada más. Ni es un demonio, ni es nadie. Es tus propios argumentos que tienes en el cerebro que se justifican para hacer lo que sigues haciendo. Cada uno, hermanos, de nosotros debe volverse a Dios, arrepentirse, caminar con una actitud sujeta, humilde, para que Dios haga una obra en nosotros. Confesando siempre nuestros pecados, vivir restaurados y limpiados de nuestros pecados. Pero esa es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ni el diablo tiene nada que hacer. Una vez que tú ya te encuentras con Cristo, es suficiente. En Cristo, hermanos, tenemos la plenitud de todas sus bendiciones. Ponte de pie, hermano.